He tenido muchos momentos bien fundamentales. Este es uno de ellos. Con un amigo hacíamos la broma de sal afuera y sé el cambio. Hola a todos y todas, me da muchísimo gusto de saludarles y bienvenidos a un episodio más de Con Todo. Hoy es un día espectacular donde tenemos una historia que no les voy a hacer ni un spoiler porque es una historia que me impresionó poderosamente desde la primera vez que la escuché. Una persona a quien admiro profundamente y es alguien que es un autor, es un empresario, es alguien que ha ayudado muchísimo con su historia, con su ejemplo, una persona que quiero y admiro mucho. Así que mi querido Stefan Ortiz, bienvenido a esta tu casa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Yo feliz de poder compartir. Este es un espacio donde hablamos de historias poderosas. Y la tuya fue una que me impresionó porque creo que es un legado a lo que queremos hacer con este proyecto, que es inspirar a que las personas vivan con todo, que encuentren su llamado, su propósito, a pesar de cualquier dificultad. Así que cuéntame tu historia, cómo empieza todo, así como la primera vez que la conversamos, que yo me quedaba en silencios por momentos porque hasta te decía, tenés que escribirlo, hacer una película, una serie de Netflix y demás. Cuéntanos tu historia, mi querido Stefan. Bueno, encantado de estar acá contigo. Como decías, es una historia que ya conoces. Estoy muy feliz, de verdad, de tener la oportunidad de contarla ahora contigo, con toda la audiencia. Voy a empezar por donde la recuerdo. Tenía 7 años. Yo vengo de una familia, yo soy el más grande de mis hermanos. Tengo 3 hermanitos. Mamá, papá. Y recuerdo que en mi casa lo que más abundaba era la pobreza. Familia de escasos recursos. Mi mamá es indocumentada. Es inmigrante nicaragüense. Se vino desde niña y por X y Y nunca pudo resolver sus papeles. Se casó a los 16. Mi papá tenía 18. Unos niños. Mi mamá me tuvo a los 17. Entonces yo ahora de adulto le digo, eres una niña jugando a tener un niño. A ella le da risa, pero no es tan en broma como suena, porque es bastante serio. Entonces, empezó la historia a los 7 años, que es donde empiezo a tener memoria clara de las cosas y empiezo a ser consciente. Sé que a muchos en Guatemala nos toca crecer a la fuerza. Y yo a los 7 era como, ok, esto no es una infancia muy normal, que digamos. Porque habían preocupaciones que un niño de 7 años no debería tener. Preocupaciones como, ¿será que hoy vamos a cenar? ¿O será que el otro año sí voy a ir a estudiar? Nacían mis hermanos. Y obviamente como hermano mayor, qué bonito, ¿verdad? Pero imagínate, yo recuerdo que cuando nace mi hermano más pequeño, que le tengo todo el amor del mundo, yo solo pensaba, ¿y ahora cómo nos vamos a repartir esta comida? Ahora somos más. La relación con mi papá era mala. Yo no era lo que él esperaba. Entonces él esperaba ciertas cosas de mí que yo no le podía dar. La relación con mi mamá era buena hasta cierto punto, hasta que no interfiriera con la relación con mi papá, ¿me entiendes? No chocaran, porque yo estuviera en medio. Viví en muchísimos lugares, Julio. En tantos lugares de Guatemala, ninguno bonito, pero en muchos lugares. Viví en un par de barrancos. Y créeme, te cuento la historia y a mí también me lleva el momento y se me hace un nudo en la vida y digo, todo eso me pasó. Y sí. Mis papás veían cómo hacerle, diciéndolo muy popularmente, ver cómo mantenernos, cómo llevar comida a la casa. Y así fui creciendo. Tuve la dicha de que me gustara mucho leer. Me encanta la literatura. Y eso me acompañó durante la vida, porque en algún momento en mi casa no había luz, entonces no había televisión, no había internet, pues ni se sueña. Entonces era mucho tiempo leyendo, la verdad. Ahora que te lo cuento, tal vez era mucho como un escape
de la realidad que estaba viviendo, que no era nada agradable. Y así fue iniciando mis años en la adolescencia. Tuve un amigo que le gustaba mucho la música y tenía la insistencia esta de hagamos una banda, hagamos música. Y yo siempre, me gusta mucho la psicología y pues tú sabes, la pirámide de necesidades de Maslow, lo básico primero. Y yo pensaba en mi cabecita adolescente, men, ¿crees que haga una banda? Y yo no sé si voy a comer mañana, o sea, ubícate, ¿cómo consigo un instrumento? Pero él venía de otro contexto. Él era como, no, hagamos una banda. Cuando tenía 14 años, las cosas no habían mejorado realmente. Tuvo sus momentos en donde habían los 3 tiempos y después no. Y empecé a ver cómo buscar trabajo. Tenía muy claro que tenía que estudiar, que tenía que graduarme de lo que sea para poder conseguir un trabajo. Y recuerdo que fui a buscar trabajo de albañil. Vivíamos en un barranco, en esta casa sin luz, sin agua, yo el mayor, y muchas veces era como, tenemos esto, y yo era como, no, dáselo a mis hermanos, a mi mamá. Ahora de grandes lo contamos, pero en esos momentos no era nada fácil, nada fácil. Yo veía a los niños en el colegio sacando sus refacciones. ¿Tenés hambre, Stefan? No, estoy bien. Desayuné mucho, no había ni cenado. Pero a un niño, ¿cómo le haces gestionar eso? Fui a buscar trabajo de albañil. Me contrataron. Yo encantado, hice cuentas. Recuerdo la cantidad. Me dijeron, te vamos a pagar 600 cada 15 días. Y dije, soy rico. Lo logré. Decía, con esos 600 podemos ver cómo comer. Recuerdo, Julio, que regreso a mi casa, emocionado. Le conté a mi mamá y mi mamá no dijo nada. Ahora lo entiendo. Han pasado los años, digo, claro, ¿qué haces si tu hijo de 14 años regresa y te dice, no te preocupes, ahora ya tengo trabajo? Mi papá esa noche, que como contaba, una buena relación, no le gustó. Y me dijo que no podía ir a trabajar. Duro. Me sentí muy triste. Recuerdo haber llorado en el patio de mi casa, así como, no entendía por qué. Y pues claro, como papás querían ser ellos los que llevaran el sustento, pero no estábamos en esa situación. Siguió pasando el tiempo y a los meses mi papá me dice, ya te conseguí un trabajo. ¿En serio? ¿Conmigo? Y yo, ok, ¿cuándo? Sí, que el lunes empezamos. Y creo que me he caracterizado mucho por buscar lo positivo. Y habían muchas cosas malas, o sea, muchas cosas malas. Entonces yo como positivo y me levanto a las 4 de la mañana, salgo a trabajar con mi papá. Y según yo, iluso, Stefan adolescente, creí que íbamos a tomar un bus e ir al lugar de trabajo. Llegamos a la parada de bus y veo que mi papá sigue caminando. Y yo así como, ¿y aquí qué onda? Es que lo seguí. Iba detrás de él y ya al rato de ir caminando le digo, papá, no, vamos a tomar un bus. No, es que no hay para el bus. Pues claro, si no hay para comer, ¿cómo va a haber para un bus? Camina mucho, muchísimo. Y mira cómo no había preguntado de qué era el trabajo. O sea, yo dije, solo vamos. Y cuando ya llevábamos un tiempo caminando, le pregunto, ¿y qué vamos a hacer? Es una bodega. Y dije, bodega, está bien. Yo, no. Pero sí, me dice, o sea, ahí vas a ver. Digo, bueno. Llegamos al lugar y no era una bodega, era un basurero. Y recuerdo el sol, empezaba a calentar, 8 de la mañana, imagínate cuánto habíamos caminado. Y mi papá me dice, mira, el trabajo es llenar, por si alguno de ustedes lo ha visto, estos sacos de basura que se ven en los camiones, gigantes, eran el doble de mi tamaño. Le dicen jumbos en el basurero. El trabajo era llenar estos jumbos de basura de punto A a punto B. Llenabas el jumbo, te lo echabas en la espalda, lo sacabas, por decirlo, a la orilla de donde estaba el terreno. Ahí llegaba el camión, se subía y se llevaba. Y entonces mi papá me dijo, yo voy a estar allá y esos son tus jumbos.
Ok. Y empezó el día. Llenando los jumbos. Jumbo a la espalda. Y ahí iba Estefan con el jumbo. Recuerdo este mismo amigo de hagamos una banda. Me regaló un par de zapatos. Y los llevaba puestos. Porque decía, para mantener en algo, miraba mis zapatos y decía, están cool. Y me entretuve en eso todo el primer día, Julio. Llenando estos jumbos. Y empezó a llegar otra gente. Más grande que yo, mayores de edad. Yo tenía 14 añitos, entonces me los presentaron. Y llegó la hora de almuerzo y ellos se juntaron a almorzar. Y yo así como... No pasó nada. Seguí trabajando. Me dio sed. Le pregunté a mi papá. Bien duro. Y toco el tema del papá porque sé que mucha gente tiene ese tema. O sea, sé que Guatemala es un lugar de hogares rotos. Entonces a mí me da miedo hablarle a ese men. O sea, yo llegaba y le decía, mira, fíjate que tengo sed. Con miedo. ¿Qué es eso? Pero a mí me pasaba. Y él me dijo, pues aquí no hay agua. Y eso me llevó a salir del basurero donde estaba trabajando. Y dije, voy a ir a tocar esa casa. Respiré profundo, fui y toqué la puerta. Y salió una señora. Y se me quedaba viendo así como, yo todo sucio de estar trabajando. Y le digo, buenas tardes, disculpe la molestia. Yo trabajo en el basurero de la esquina. Solo quería saber si me regaló un poco de agua. Y vi la cara de impacto de la señora así de, mi hijo, claro que sí. Me sacó agua fría. Y me dijo, usted puede venir aquí por agua cuando quiera. Fui todos los días, obviamente. Cada vez que tenía sed iba a buscar a la señora. Muchas gracias. Terminó el día 1. Mi papá consiguió de alguna manera para el pasaje. Regresé. Como saben, no había luz en mi casa, entonces llegué. No hay luz. Y es muy triste, es deprimente. Yo recuerdo llegaba y era como, bueno, estaba cansadísimo. Me acosté y me dormí. Al siguiente día, mis hermanos, como les he contado, el mayor, 3 pequeños, tienen un sombrero vaquero. Dije, bueno, día 2, me puse el sombrero y dije, vamos, con toda la actitud, a caminar, porque ahora ya sabía que no íbamos a ir en bus. Entonces, iba caminando, llegamos al lugar, ya sabía lo que iba, mis jumbos. Había conseguido una tapadera el día 1, entonces tenía mejor agarre para la basura. Han pasado, ¿qué? 15 años desde eso. Y te lo cuento y lo siento como que estaba ahí. Está todo claro, veo los colores, recuerdo cómo me sentía. Y pasé la mañana trabajando. Y uno de los otros trabajadores como más cercano a mi edad se acercó y me saludó. Platicamos un rato y yo, todo bien. Me dijo, qué buena esa tapadera que tenés. Y yo, sí, las encontré allá. Y era hora de almuerzo otra vez. Voy a ir donde la señora a pedir agua. En eso se empezaron a juntar. Y me llama mi papá. Mijo, venía a almorzar. Y yo, ok. Y me acerqué y estaban sacando, habían encontrado un pollo en la basura. Una de estas personas que trabajaba ahí le cortó una pierna y me dijo, y lo agarré. Y dije, bueno, y me lo comí. Horrible, obviamente. Pero increíblemente me sustentó. Nos llevaba un par de tiempos sin hacerlos. Entonces estuvo bien. Fui a pedir agua. Terminó la semana laboral. Me pagaron. Y le di todo el dinero a mi mamá para comida. Después de eso me fui a mi casa por problemas con mi papá. Nos llevábamos bien, no nos lográbamos entender. Y me acuerdo que hago mi maleta y mi mamá me dice, aquí hay 25 centavos, llama a tu tía. Siempre están estos familiares como externos, ¿no? Y mi tía, que es una persona con mucha luz, siempre me decía, aprendete mi número de teléfono. Aprendete mi número. Ya sabía la situación que había en mi casa. Entonces, la hermana de mi mamá. Recuerdo regresar a la casa, arrodillarme, abrazar a mis hermanitos y decirles, esto no es culpa de ustedes.
yo algún día voy a regresar por ustedes. Me fui. Mi tía me dio lo que pudo, donde vivir. Y de ahí para adelante. Era como... Y ella me daba lo que estaba en sus capacidades. Me dijo, acá hay donde vivir. Y si aquí hay que comer, a vos no te va a faltar. Pero estaba el tema, yo tengo que seguir estudiando. Y mi vida. Me fui, haz de cuenta, un día el lunes de la casa. Y el martes yo ya iba a buscar trabajo. No sabía hacer nada. Tenía que 15, 16 años. Entonces fui a tocar un taller. Hola. Necesito trabajo. Y yo no sé realmente cuál es el factor, pero creo que cuando la gente me miraba llegar así de decidido, decían, pasa y trabaja. Me dieron trabajo en el taller. Estaba mejor que el basurero, en definitiva. Y recuerdo que mi primer entrenamiento en el taller fue con la pulidora. Y el mensaje era, no recostes la pulidora en el carro porque se quema la pintura. Y yo, suena como algo que puedo hacer. En el primer carro que me dieron, recosté la pulidora en el carro y quemé la pintura. Obviamente. Me lo descontaron. Una semana trabajando de gratis. Seguí trabajando. Y con eso pagaba el colegio donde estudiaba. El director siempre fue abanderado. Me gusta aprender un montón. Y se me daba fácil. Mentira, corrijo. No se me daba fácil. Le ponía un montón de ganas. Estaba la info ahí y yo le ponía un montón de ganas. Porque yo sentía que todo el mundo me miraba como el raro. Ese Mendey es pobre. Y tal vez la gente ni en cuenta, pero yo solo cargaba con eso. En algún momento en donde yo estudiaba, se me dio la oportunidad de ser conserje en la tarde. Entonces ya no estaba en el taller quemando carros con la pulidora. Estaba haciendo conserje en la tarde. Entonces estudiaba y discretamente esperaba que mis compañeros se fueran y a limpiar. Mi mamá era conserje también. Entonces ella limpiaba un lado y yo limpiaba el otro. Un día, la vida, estaba limpiando. Obviamente yo no quería que mis amigos supieran. Era adolescente, segundo, tercero básico, por ahí. Yo no quería que nadie supiera que yo era el conserje. Me daba pena. Ahora vengo y se lo cuento a todos ustedes, te lo cuento a ti. Y es como... Todo eso me formó. Toco en la puerta del colegio. Abro, compañeros de aula. Yo con la escoba en la mano. Yo así de... Y la reacción fue increíble. Me dice uno de ellos, ¿qué onda? Limpiando. ¿Y qué puedes hacer? Sí, te ayudamos. Impresionante. Ya sabíamos. No vamos a decir nada. Y se quedaron a limpiar ese día conmigo. Me llena. 15 años después yo digo, gracias. Fui abanderado. Siempre era abanderado. Pero yo entiendo, las instituciones siguen ciertos lineamientos. Y el director era como, es que no tenés zapatos formales. Y yo sé, pero es que estos tengo, ¿qué puedo hacer? Y él siempre reconoció mucho mi talento. Me decía que siguiera adelante, que me preparara. Siempre en busca de trabajo, buscando qué hacer. Se empezaba a acercar la mayoría de edad. Entonces era como, ¿y yo qué voy a hacer? Necesito un trabajo formal, necesito ganar más. Siempre tuve la asignación pendiente de mis hermanos. Me partía el alma hablar con ellos. Mi pregunta uno era, ¿comieron hoy? No, ¿cómo estás? No, ¿cómo va la vida? No, nada. ¿Comieron hoy? Y ellos, por amor, me mentían y me decían, sí. Tuve un mejor amigo en la adolescencia. El contexto diferente, sus papás le daban dinero y él me lo daba para dárselo a mis hermanos. Un lindo, de esa gente que uno dice, yo sin vos no estaría acá. Entonces muchas veces es como, vamos a visitar a tus hermanos. Y papá me dio dinero. Entonces llegábamos. Hay una experiencia súper linda con él y voy a aprovechar para contarla para todos ustedes. Estábamos en esa casa, sin agua, sin luz, y llegamos de visita con mi amigo. Y mi mamá
trabajaba limpiando casas y en lo que fuera, entonces se iba. Y ella sabía que cuando llegaba con mi amigo llevaba para la comida. Entonces ella solo me dijo, no hay gas. Solo. Pero estaba con mi amigo, era adolescente, y le digo, vos vamos a comprar para el desayuno. Vamos. Y caminamos un montón, esa casa estaba lejísimos a la tienda. Llegué a la tienda y pedí una docena de huevos. Obviamente, para el desayuno. Llego, abro el portón y es como, no hay gas. Mi amigo, ¿te preocupes? Se quita la camisa, ahorita hacemos una fogata. Y ahí 2 adolescentes en el patio. Hicimos la fogata e hicimos huevos en la fogata. Hoy en día mis hermanos la cuentan. Y se la cuentan, sigue siendo mi amigo. Se acercaba la mayoría de edad. Me gradué de bachillerato en ese colegio. Voy a contar lo siguiente porque es determinante en un futuro. Me fue re mal en inglés toda la vida. Toda la vida. Casi que la pierdo todos los años. Cumplí 18 y un contacto me dijo que en un colegio necesitaban maestro. Yo había aprendido a tocar la guitarra. Entre todo ese tiempo con mi amigo de hagamos una banda. Habíamos hecho una banda. Todo prestado, nunca instrumento propio porque no tenía para comprarlo. Pero habíamos hecho una banda, entonces yo decía, yo sé tocar. Y necesitaban, me gusta leer, me gusta el arte. Y necesitaban un maestro de arte y de música. Y dije, yo puedo hacer eso. Y recuerdo, era mi primer trabajo formal. No llevé CV. No llevaba nada, solo el DPI. Entonces llego y la directora me hizo un par de preguntas y yo le contesté y me dijo, bueno, ¿trae su CV? No. ¿Trae su DPI? Sí. Le voy a sacar una copia y venga tal día a firmar el contrato. Fui tan feliz, tan feliz. Salí del colegio y tengo trabajo. Tengo 18 años y tengo trabajo. Y iba a ganar en ese momento muchísimo más de lo que había ganado en toda mi vida. Y fui a buscar a mis hermanos. Les conté. En ese tiempo mi mamá ya no vivía con mi papá. Les conté a mis hermanos. Ellos muy felices. Y estaba listo. Iba a conquistar el mundo siendo maestro de primaria. Di clases de kinder a tercero básico. Un salón con 20 niños de kinder. Es cosa seria. Es cosa seria. Empezó mi aventura laboral, profesional, digamos. Un trabajo formal. Yo vivía en Amatitlán. Y el colegio no estaba nada cerca, entonces había que salir de madrugada. Claro. Y alcanza para bien poco, la verdad. Entonces pagan y uno reparte. Y tenía mi sueño de hagamos un disco con la banda. Acabo de conseguir trabajo y hagamos un disco. Hay un factor bien determinante que es amigo que quería que hiciéramos un disco. Él fue trasplantado renal. Y él me decía, es que yo los días los tengo contados. Yo lo tengo que hacer ahorita. Y yo lo quiero hacer con vos. Entonces, con ese salario, ayudaba a quien podía y ahorraba para grabar un disco. Hoy, justamente recordando toda esta historia, era como han pasado tantas cosas. Entonces, en el bus, porque andaba un montón en bus cada vez que iba a trabajar, leía todo el tiempo. Iba leyendo. Habían libros en mi casa y leía lo que podía, no lo que quería realmente, porque no tenía para comprarlos. Ese año ayudé a mis hermanos como pude. Zapatos. No sé cuánto no te compras un par de zapatos. Me acuerdo, te voy a comprar unos. Terminó el año escolar y había conseguido durante ese año trabajo en 2 colegios, uno de lunes a jueves y uno el viernes. Entonces estaba bien, ahí iba. En la última semana escolar me despidieron en los 2. Porque
no me gradué de magisterio. Entonces, recuerdo que las dos directoras me decían, usted es muy bueno y los niños lo adoran, pero yo tengo que cumplir con este requerimiento por el ministerio, disculpe. No se preocupe, o sea, usted está cumpliendo con su trabajo. Eso enfrente de ellas. Yo salí de ese colegio y lloré en los dos. Recuerdo llegar a un teléfono público, llamar a un amigo y contarle, me despidieron. Venite, ahorita vamos a ver qué hacemos. Estaba grande, tenía 19 años. Regresé a la casa de mi tía, nunca regresé donde mis papás, hasta el momento. Y para controlar a los 20 niños de kinder, me habían enseñado a hacer malabares. Y estaba ahí enfrente de la casa de mi tía, pensando, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no, que espera el siguiente año, que busquen colegios. Busqué. Los colegios se van de vacaciones. A los mediados de diciembre ya no hay nada. Ahora sí, con muchos CVs en la mochila, a buscar en todos lados. No, es que no es maestro. Tiene experiencia, pero no es maestro. En uno me dijeron que sí. Y yo, bien. Un día, Julio, me despidieron. La directora me pagó en efectivo el día. Disculpe, es que no puedo. No me fijé que no era maestro. No se preocupe, no es su culpa. En ese momento yo transitaba la zona 1, Avenida Elena, por donde saca San Juan de Dios, Traquete Pulmones. Y yo miraba a estos malabaristas con machetes. Los veía pasar y veía cómo la gente les daba dinero. Me acerqué a uno de ellos y le digo, disculpa la imprudencia, contame, ¿cuánto haces en un día? En uno bueno, uno malo, veo. En uno bueno. Depende, me dice, no sé. Me dio su cifra y dije, ok, menos 20 de pasaje para venir de Amatitlán hasta acá y regresar a mi casa. Pues es más que lo que tengo ahorita. Y me quedé con la idea. Ese día regresé a Amatitlán y yo miraba a mi grupo de amigos tan despreocupados de la vida. Y yo con todo esto acá, así como yo, ¿qué voy a hacer? De la casa, de la puerta de la casa adentro, ellos no sabían la realidad. Ellos conocían el afuera. Y como te digo, muy lindos y todo. Y me quieren y me querían mucho. Entonces yo llegaba, ellos riendo enfrente, así. Se quedó uno de ellos y le digo, yo mañana voy a ir a hacer malabares al semáforo. ¿En serio? Sí. ¿Seguro? No, pero ¿qué otra? En ese momento, la casa de mi tía estaba en una situación parecida que la de mis papás. No agua, no luz. Y lo recuerdo con mucho amor. Yo vi a mi tía agarrar una pierna de pollo, Julio, y partirla en 4. Ella desborda amor y es mucho eso. Y decía, yo no puedo, ella está haciendo eso, yo no puedo estar aquí haciendo nada. Al otro día fui. Y esto me ha acompañado toda la vida. Tenía, ¿qué? 19. Me paré en un semáforo. Estos pinos que se usan para hacer malabares se llaman clavas. Todos los juguetes, como muy específicos, son bastante caros. Entonces hicimos unos hechizos. Uh-huh. Palo de escoba, pino de $9.99, masking. Y bueno, estaba yo ahí con mis clavas hechizas. Me paré en el semáforo y lo tiré yo. Obviamente se me cayeron, qué pena. Se me cayeron y en vez de seguir me dio mucha pena. Y recuerdo haber hecho esto y me hice a un lado. Para un carro, ya agachado. Y me dieron mi primer quetzal. Todavía lo guardo. Y dije, bueno, si me dieron un quetzal y lo hice fatal, tal vez si lo hago bien me dan 2. Volvió a pasar. No me dieron nada, volvió a pasar. Pasó el día, hice 40 quetzales. Y te daba 10 para regresar a mi casa y 10 para volver a trabajar el otro día. Eso quiere decir que me quedaban 20. Mi abuela, obviamente, destrozada, así de, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a trabajar en la calle? Y es como, aquí hay 20 quetzales para la cena. Usted no se preocupe,
esto es temporal. Este amigo, el de la banda, que quería que fuéramos músicos, había aprendido inglés en su colegio. Y me dijo, mira, está la opción de trabajar en un call center. Deberíamos de ir. Yo no sé inglés. No, hombre, que deberíamos. Y yo, ok. Seguí trabajando en el semáforo. Me lo tomaba muy en serio, tenía horario. Tengo que salir a tal hora de mi casa, llegar. Me di cuenta que los semáforos cambian, no funcionan igual en todas las horas, porque hay horas pico. Y es como, este está en verde todo el tiempo, entonces no puedo trabajar. Y me llevaba libros al semáforo. Entonces en lo que estaba en verde y no podía trabajar, ponía a leer. Pasaba. A los meses de estar trabajando en el semáforo, este amigo mío muy insistente, así como, vamos a buscar trabajo, hombre, vamos. Fuimos. A él le dijeron que sí. A mí me dijeron que no. Obviamente no sabía inglés. Pero me hablaron de una carrera profesional. Me hablaron de oportunidades. Él se quedó, recuerdo, y yo me subí al bus. Fui a trabajar a la zona 9. Con el no de un trabajo. Pensando. Si aprende a tocar la guitarra y el bajo y aprende a hacer malabares, yo podría aprender a hablar inglés. Ese día en la noche le digo a mi amigo, pues yo voy a aprender. Él me regaló un smartphone de los más básicos, así súper básico. Y yo no tenía luz en mi casa. Tampoco tenía internet, obviamente. Me dice, te descargué unos videos ahí. Y me acuerdo que le digo, descárgame el traductor. Yo necesito un traductor. Y a mí me gusta la música, entonces voy a traducir letras. Va. Yeah. Entonces me iba al semáforo a trabajar y en vez de ponerme a leer, me ponía a aprender inglés. Era como, bueno, ¿cómo es esto? Pues, diccionario en mano, traductor y un celular con unos videos. Y dije, ¿qué sale? En el semáforo hubo de todo. Julio soñaba con comprarme una moto. Porque yo trabajaba en la Petapa, hay un semáforo que tiene sombra, es genial. Entonces me encantaba porque no me quemaba. Y había un vendedor que llegaba a trabajar y él llegaba en moto. Y yo decía, podría no andar en bus. Y los semáforos se comparten, toda la gente que está ahí se habla. Y recuerdo que mi abuelo me decía, ¿no te miedo que te asalten? Y yo, no. O sea, yo entiendo lo peligroso que puede llegar a ser. Nunca pasó nada. Mis amigos de todo el mundo, el que trabajaba cerca de mí, la gente que vendía tortillas me cambiaba mis fichas por billetes cuando terminaba de trabajar, entonces no iba cargando todo eso. Conocí mucha gente. Conocí gente que me dijo que la gente está estresada de sus trabajos. Me dice, pasa a regalarles entretenimiento y vas a ver cómo te va. Entonces empecé a cambiar el chip. Es como... Incluso si en algún momento me preguntan, ¿has vivido del arte? Puedo decir, sí. En algún momento viví del arte. Y pasaba, me reía, lo saludaba, me compré una nariz de payaso. Habían unas monjas, no las olvido, todos los martes. Paraban su busito de monjas y me daban pan dulce. Eso ahí, yo, gracias. Un día la madre estaba trabajando, zona 1. Y una pareja paró su moto y me dijeron, ¿quieres un chuco, chavo? Sí, gracias. Platicamos, me preguntaron mi historia, les conté, los dos impresionados. Y en ese momento, Julio, yo estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Era bien consciente de que no me podía distraer, porque yo tenía, por decirlo de alguna manera, una desventaja de una vida normal. Y tenía que estar enfocado en lo que tenía que hacer si quería tener un futuro. Pasaron 2 meses desde el no. En esta empresa a la que apliqué, practiqué inglés como que no hubiera un mañana. La gente se reía de mí, me acuerdo. Dejé salir, terminaba mi turno en el semáforo, me iba a mi casa. Y todos mis amigos enfrente, yo no puedo, tengo que estudiar. Y en mi cuarto, recuerdo que tenía velas, leyendo letras, traduciendo, practicando, hablando solo. Y regresé. Apliqué. Me contrataron.
Y esto siempre lo cuento así porque es bien gracioso porque no me acuerdo que no dije nada. Solo es como dónde les firmo. Antes de que se arrepientan, pásenme dónde les firmo. Y Julio y yo salí de la empresa y me preguntan, ¿vos y cuál es tu horario? No sé. ¿Y cuánto se va a ganar? Y yo, no sé. Sí, lo logré. O sea, no importa. Me dieron una pelota de estos antiestrés. La guardo porque fue el día que tuve esa contratación. Mi primer día de trabajo entraba a las 5:30 de la mañana. Seguía viviendo en Amatitlán. Seguía sin tener moto. 3:45 pasaba el bus. Vamos. Pero después del semáforo hay bien pocas cosas que se le comparen. Entonces yo llegué y lo recuerdo y se los cuento a ustedes. En mi casa no había para comprar papel de baño. Era un tema. Y yo llegué a una empresa, aire acondicionado, alfombra, papel de baño, filtro para el agua pura. Y yo dije, wow. Lo recuerdo tan bien que el primer día fue como, qué alegre. Le puse muchas ganas al trabajo. Me quedaba después aprendiendo. Todo bien, me capacitaron. Y recuerdo que ahorré cierto dinero y me compré la moto. Una de esas bicicletas con motor, o sea, a puras penas caminaba, pero la compré. El día que aprendí a manejar, ese día me la llevé de donde la compré a Matitlán. Mal. No lo hagan, aprendan a manejar. Me la llevé, yo ya tengo moto. Y me quería ir a vivir solo. Le hablé a mi tía y le dije, me voy. Gracias por todo. 19 años. Alquilé un cuarto. Allá en Amatitlán porque no conocía nada más. A los pocos días de vivir solo, mi mamá me llama, con la cual no hablo mucho, y me dice que su pareja había sido detenido, que no podía estar con ella, y que si yo podía ayudarlos. Me acuerdo que me enojé. Ese fue el sentimiento, sentí enojo. Y dije que sí. Hablé con la persona que me había alquilado el cuarto. Se enojó porque me iba a ir. Empaqué mi vida entera en una caja, a mi nueva moto, y fui a donde vivía mi mamá. Mis hermanos habían crecido, tenía mucho de no verlos, en lo que todo esto pasaba. Y recuerdo que de tanto leer, me gusta mucho, leí mucho Brian Tracy, mucho Juan Diego Gómez, mucho Kiyosaki, que el cuadrante del flujo del dinero, y era como, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer business, vamos a poner una empresa, vamos a hacer algo. Porque como te decía, después del semáforo hay bien poco que digas, esto no lo puedo hacer. Entonces había aprendido sobre presupuesto y todas estas cosas. Entonces yo llego a la casa de mi mamá y le pregunto, bueno, yo voy a quedarme acá en lo que lo logro estabilizar, los voy a ayudar, ¿cuál es tu presupuesto? Y mi mamá me dio con una cara así de, ¿ah? Sí, del presupuesto, o sea, ¿con cuánto necesitamos para vivir? Y esta palabra es fundamental, ¿cuánto necesitamos para vivir dignamente? Me dijo, nunca he hecho un presupuesto, tráeme un cuaderno. Era mi sueldo al doble. 3 hermanos, obviamente. Y yo, ok, no me alcanza. Y yo tenía, como les contaba al principio, mi mamá es de Nicaragua, entonces yo tenía el plan de, yo quiero que mi mamá tenga papeles. Yo creo que mi mamá, para mí la libertad es súper importante, yo quiero que mi mamá sea libre. Entonces yo le digo, mira, pues tenemos que hacer todo esto, vivir dignamente y ahorrar para tus papeles. Y mi mamá así como, bueno, ¿y sabes qué, Stefan? También te voy a enseñar inglés para que cuando tengas papeles tengas trabajo. Al otro día me fui al trabajo, voy a buscar a mi gerente y le digo, ¿cuántas horas extra puedo hacer al día? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué quieres hacer horas extra? Y yo, es que lo necesito.
Me dijo, no sé, 5. ¿Y los días libres? 10. Y yo, apúntame todo el mes. Le dio risa, yo. Habla con tu supervisor y que lo haga yo. Entonces entraba a las 5 de la mañana. Turno de 10 horas, más 5 extras. Entonces eran 15 horas. Salía de eso, iba donde vive mi mamá, sacaba un pizarrón y eso, te voy a enseñar inglés. Pero cuando tengas tus papeles, vas a tener un trabajo y no vas a necesitar de nadie. Y esa fue mi rutina y empecé a ahorrar. Obviamente con todas esas horas extra, cansadísimo, o sea, cansadísimo todo el tiempo. Hay un día muy importante viviendo con mi mamá que yo en mi moto, bicicleta. Y la vida ha tenido muchos momentos bien fundamentales. Este es uno de ellos. Con un amigo hacíamos la broma de sal afuera y sé el cambio. Haz eso raro que nadie espera. Y yo ese día lo viví, iba en mi moto, hincapié. Y en la subida, la cadena se revienta. 5 de la mañana. ¿Quién, Julio, en ese tráfico va a parar a ver a un chavo ahí con su moto viéndola? Pues sí, pararon unos chavos. ¿Qué te pasó? Se me reventó la cadena. Yo te llevo, pero es que no cargo con qué amarrarte. Y esto pareciera ficción, pero no lo es. Yo no tengo tan buena imaginación para imaginarme esto. Camión de la basura. Sí, así, no puede ser. Se baja el conductor. ¿Qué pasó? Es que se le reventó la cadena. ¿Cargas con qué amarrarlo? Fíjate que nos salió una cinta de estas que usan los ninjas. Y yo, es que es una cinta de karate. Y con una cinta de karate me amarraron y me fueron a dar el trabajo. Era una moto jalando mi moto y me llevó al trabajo. Yo entré, me senté en mi lugar y dije, nadie me va a creer esto. Cuando llegue a mi casa te mando la foto de la cinta. La cuento y todo es como, y yo, ajá, me quedé tirado, me jalaron con una cinta ninja y ahora estoy aquí trabajando, todo bien. Seguí ahorrando, horas extra, ahorrando. La determinación acá era como, no hay tiempo para pensar en lo triste que es todo esto, en lo mal que me está saliendo todo, en yo tenía un plan y ya no me salió, porque tenía el plan de, la meta estaba clara, yo le consigo los papeles a mi mamá, ella puede trabajar y yo me puedo volver a ir. Iba a la mitad del ahorro que necesitaba para sus papeles y mi hermano estaba jugando fútbol en la escuela y se partió la rodilla. Su rodilla hizo esto. Yo recuerdo ver a mi hermano en el suelo llorando, arrodillarme y preguntarle, tranquilo, ahorita vienen los bomberos. Fuimos a un hospital y él me dice, yo le digo, no te preocupes, no importa qué tenga que hacer, vos vas a volver a caminar. Y su respuesta es una cosa hermosa. No amo a ese niño. Y me dice, no, porque vos estás ahorrando para los papeles. Eso es más importante. Y yo, jamás. Me lo gasta todo, todos los ahorros. Mi hermano hoy en día camina y pues todo bien. De esto pasó el primer mes, hice todas esas horas extra y me llama mi gerente un día así de, ¿puedes venir al trabajo? Y yo, sí. Y el primero que me van a despedir. Y llegué y me dice, tengo una pregunta. ¿Quieres una Coca-Cola? Y yo, sí. ¿Y qué es esto? Y me empezó a dar snacks y yo así como, ok. Dice, es que acabo de ver tus números y trabajaste el doble de un empleado normal. O sea, yo tengo muchos años en esta industria y quería saber por qué. Y le cuento lo que todos ustedes acaban de escuchar. Y me recuerdo que yo vi que como que él quería llorar y me dice, nunca en tu vida vas a volver a hacer eso. ¿Quieres ser mi asistente? Y yo, sí. ¿Puedes empezar hoy? Y yo, sí. Y fue la primera vez que lideré un equipo. Y después de eso, justo, no lo volví a hacer. Empezaron las promociones laborales. Me promovieron la primera vez. Me fui a vivir solo. Y después de eso,
Ha sido una hermosa escalera con un montón de cosas pasando. Y nunca me alejé de la música, nunca me alejé de los libros. Grabamos el disco. Hoy es bien importante porque mi amigo que tenía los días contados los tenía. Él falleció hace 5 años y hoy es su cumpleaños. Y hoy venía manejando para acá, venía pensando en él y es como, voy a contar nuestra historia, voy a contar lo que hicimos. El disco fue publicado, llegamos a primer lugar en Radio Nacional, todo bien. Intento que no se me olvide todo esto. Intento que no se me olvide todos los días. Porque es súper fácil acostumbrarse. A lo bueno es súper fácil, uno se acostumbra en un momento. A lo malo hay un gran trabajo para poder hacerlo. Me llamaron mucho la atención los negocios. Abrí mi primera empresa cuando tenía 21, un club de inversiones, Guatemala. Queríamos comprar divisas, Bitcoin, enseñarle a la gente gestión financiera. No funcionó. Abrí mi segundo negocio, una tienda de ropa. De esto me siento muy orgulloso porque a mí no me funcionó, pero mi hermanito fue como, vendémelo. Entonces vendí mi primera empresa. Y él vendió todo lo que quedó. Abrí mi tercera empresa. Se llama La Casa del Árbol, está actualmente activa. Y es con lo que mi mamá se mantiene. Vendemos muebles personalizados. Ahí, en ese punto, empecé a tomar fotos de la gente en la calle. Entonces iba en mi moto y veía a alguien trabajando en la calle, me parqueaba. ¿Qué onda? ¿Cómo va el día? Te tomo una foto. Y empecé a hacer conciencia social en Instagram, a subir todo. Y es como, esta gente está trabajando. Uno se levanta y sale a trabajar. Obviamente, todos salimos a trabajar y a buscar un futuro. Y estamos bien enfocados en nuestras cosas y no nos da tiempo. Y muchos de los que no me conocen muy superficial, me ven, yo veo un malabarista y es como, tené. En el semáforo hay un dicho y es, a los billetes de 5 le dicen milagro. ¿Quién te dona 5? Entonces era, ¿cuántos milagros cayeron hoy? 3. Te fue bien. Y yo intento siempre dar un milagro en el semáforo. Esto de la superación, los negocios, se me hacía una manera de devolver todo lo que la vida me había dado. Y muchos me dicen, hey, pero es que le pusiste mucho esfuerzo. Y es como, sí es cierto, pero quiero que los demás sepan que se puede. Hay una manera de... me llamó mucho la atención escribir. Como platicábamos tú y yo en ocasiones anteriores. Publiqué mi primer libro el año pasado. Hice una gira por el libro, por toda Guatemala. Y el libro es de poesía. Y hace unos días escribí un poema que decía, súper corto: ni yo ni los míos pasamos hambre. Lo hemos logrado. Mi hermano tiene trabajo. Le enseñé inglés, obviamente. Y ahí anda. Es independiente. Ahí anda en su moto. Llega a mi casa, me visita. Y nos reímos de todo esto. Creo que yo te lo cuento hoy sentado acá y parece una vida bien lejana. Pero sí pasó. Y la gente que la escucha, a mis socios de la primera empresa se las conté. Y dice uno de ellos, ¡qué buena imaginación! Y recuerdo que me maté la risa y le digo, todo eso me pasó, ¿cuál imaginación? No te creo. Sí. Y bien impactado. Y otro socio me decía, creo que vas a llegar muy lejos, me dice, por todo lo que te ha pasado. ¿Qué te puede detener? Y ahora intento recordármelo. ¿Qué me puede detener? El día a día puede llegar a ser muy cansado. Hay un montón de responsabilidades, uno tiene muchas cosas que hacer y trabajos y pendientes. Y obviamente en el trabajo siguió la escalera y llegó a gestionar bastantes cosas. Y en algún momento
se me borra la sonrisa y olvido lo lindo que es vivir. Y luego hay momentos donde cuento esto y es como, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a salir a correr y voy a disfrutar la vida porque todo eso pasó. En ningún momento me gustaría que creyeran que digo, es fácil, háganlo. Fácil es lo último que fue. Pero sí hay algo muy lindo en no haberse rendido. Rendirme quise muchas veces. En el semáforo. Aprender otro idioma es un asunto. Ahorita estoy aprendiendo el tercero. Es como, ok. Pero realmente poder contárselos y que sea un punto de inspiración, que digas, yo conozco ese contexto y sé lo que es estar ahí, sé lo que es pasar sin comer, sé lo que es tener un hogar roto, sé lo que es ser hermano mayor y ver a los pequeños y decir, tengo que hacer algo. Y con mis hermanos tenemos una relación muy linda. Ellos me dicen, es que yo te lo debo todo. Y es como, el esfuerzo es tuyo. Vos estabas ahí, poniéndole ganas, todos los días. El que me sigue, no el más pequeño, que es el que consiguió trabajo y ahora es independiente, vivió conmigo en el proceso de aprender inglés. Y se mataba de la risa porque me dice, ¿cómo hiciste esto solo? Y yo, imagínate. Y dice, si yo te tengo a vos, dice, y lo siento súper pesado. Y después él viviendo en mi casa con todas las comodidades. Y si vos lo hiciste ahí, yo le digo, tengo un recuerdo, le digo yo, de que en la casa de mi tía daba la luz de enfrente. Entonces eso daba para poder leer. Entonces si pones el libro así, podía traducir. Y con eso practicaba. Entonces él me dice, yo veo a mi hermano y siento que todo es posible. Yo, qué bonito. Gracias. Y eso, Julio, realmente gracias a todos ustedes por su atención, a ti por invitarme. Es todo un viaje. Me cuesta mucho contarlo sin sentir de todo, porque la verdad es todo un viaje emocional. Ahora me encuentro bien, muy bien, feliz, contento. Ha sido una bonita aventura. Y pues después del semáforo creo que todo ha ido mejorando. Dicen muchos que el universo te tome la fotografía haciéndolo, que la suerte te encuentre trabajando. Todo eso pasó. O sea, yo creo que el universo me vio ahí en el semáforo y digo, ya, denle en algo porque si no este men no sé qué va a hacer. Y yo estaba listo para hacerlo de alguna manera. Obviamente todo esto que ha pasado me ha construido como persona y me ha llevado a ser quien soy. Y el trabajo de ir sanando todo ese pasado. Lo hablaba justamente con mi novia. Le conté que te iba a venir a contar la historia. Y me dice, es que lo has trabajado tanto. Y yo, claro. Voltear a ver ahí sin sentir rencor. Sin realmente reclamar. Es que yo no tuve. No lo tuve. Pero ya pasó. Y salió bien. Qué bueno que salió bien. Me pregunto, ¿te hubieras detenido? Yo, no, es que aún no me he detenido. Entonces ahora lo devuelvo, busco. Y mi hermano me mandó un poema hace unos días y me dice, por supuesto que queremos triunfar, pero es para tener tanta leche y miel para darle a los demás. Y yo, exacto. Y es justamente eso. Sigo viendo a mis amigos, los mismos que me miraban encerrarme a practicar inglés, y vemos cómo la vida es tan diferente. Y eso. A mí me encanta que me hiciste recordar de una ocasión. Mi papá le decía a alguien, qué buen conversador eres. Y recuerdo que mi papá no dijo una sola palabra en esa oportunidad. Y él me decía, hay conversaciones que son tan ricas que lo único que te toca es guardar silencio y aprender. Y creo que eso es lo que ha sido esta conversación. Una conversación en donde estoy guardando silencio para
tratar de digerir todas las perlas de sabiduría que nos has dado. Porque creo que yo veo un resumen tan poderoso y tan rico de todo lo que hemos hablado en estos episodios, que nosotros hablamos que vivir con todo es una vida de entender tus talentos y aprovecharlos. Claro. De encontrar oportunidades, de dedicarte y de ser optimista. Por supuesto. Y creo que tú has descrito todo el modelo. Tú veías esa riqueza de tus talentos desde, bueno, puedo enseñar, puedo entretener a los niños, puedo ser disciplinado, puedo levantarme temprano. Y cada uno de eso lo fuiste encontrando en una oportunidad en cada cosa que veías. En donde otras personas pudieron ver carestía, donde pudieron ver una situación donde no se podía, tú le encontraste una oportunidad y uniste ese talento con esa oportunidad. Pero creo que hablaste mucho que no es fácil. Hablaste de hay que dedicarnos y hay que... Me encantó que tú nos llevabas, hay que levantarse temprano. Y ese levantarse temprano, y me encantó que contaras hasta las horas, porque eso implica, bueno, ¿y en qué momento descansas? ¿En qué momento haces esto? Y me encantó poderosamente muchas cosas, pero el cómo tú dijiste muchísimas veces en esta conversación la palabra gracias, la palabra de agradecimiento. Y creo que eso es nuestra última parte del modelo. El optimismo es que tú tenías unos lentes correctos para ver cualquier situación. ¿Cuántas personas hoy se quejan de todo en el trabajo y tú estabas viendo en este lugar hay papel de baño? Sí. Y me pareció profundo porque la vida quizá no es lo que uno tiene o no tiene, sino el valorar lo que tenemos en ese momento. Claro. Y creo que nos has dado muchas lecciones de cómo no hay excusas, en donde todo es cuestión de perspectiva, en donde llega el momento donde se ve ese buen trabajo y ese esfuerzo. Y me encanta que tú le dices a las personas, yo he vivido cualquier cosa, gánenle a eso. Entonces, Y de eso creo que se trata esta plataforma, de decirles a las personas sí se puede. claro. Y te agradezco la generosidad de compartir tu historia, mi querido Estefan. Me encanta porque es lo que queremos hacer. Bien. Queremos decirle a las personas sí se puede. Y hay personas que han podido a pesar de tener todo en contra. Sí. Y me encanta que tú terminaras con algo tan profundo como, pero es sanado ese niño. Claro. Porque ese niño a veces tiene heridas que no sana. Sí. Y que lleva a una adultez y las desquita con otras personas. Sí, total. Y tú has dicho, bueno, he hecho ese trabajo. Y eso también implica dedicación. Así que siempre hacemos en este podcast un momento final donde decimos nuestro momento con todo. Okay. Entonces, tú nos has dado muchísimas perlas de sabiduría, pero me encantaría que tú nos dieras una final. Imagínate todas las personas que nos están viendo y escuchando que dicen, bueno, yo estoy en esta situación. Y a lo mejor están en esa situación, voy a hacer la analogía con lo que tú decías, en mi propia bodega. Claro. Ese lugar que es duro, donde quiero salir de ahí. Y tú tenías ese tema de voy a salir y tengo sueños y voy a hacer. ¿Cuál sería tu invitación a esas personas que están en esa bodega, en ese momento donde creen que no es posible, para que puedan vivir con todo? Ok. Creo que lo que yo le diría a esas personas es: llora cuando lo necesites, ríe cuando puedas, mantén la frente en alto, perspectiva positiva y con todo. Me encanta. Y nuevamente, mi hermano, qué gusto conversar contigo. Me impactó muchísimo la primera vez que te escuché y me encanta que siempre hay una evolución. Siempre me gozo escuchar lo que estás haciendo y me disfruto cada minuto de la conversación y te agradezco la generosidad de permitirte ser vulnerable con las personas. Porque uno puede ver la persona que hoy eres, pero no necesariamente de dónde vienes. Y esa esencia creo que es la que más valoramos acá. Gracias, Julio. Así que me llevo muchísimas cosas. Espero que ustedes se lleven una conversación poderosa, perlas de sabiduría, como en cada uno de los programas. Y quiero que se queden acá para ver qué sigue en el siguiente episodio de Con Todo. Tal vez les regalo esto, yo siempre me lo digo, yo soy amor, abundancia y alegría. Desde que me levanto, es lo primero que me digo, antes de dormirme es lo primero que me digo.
y no importa la situación que me encuentre, me lo regreso y me lo repito.